Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Intraalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy martes se encuentra con nosotros el senador del Partido Popular por la provincia de Almería, Miguel Ángel Castellón. Miguel Ángel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Intraalmería Televisión. Un placer como siempre. Un placer tenerte con nosotros. Bueno, pues para hablar fundamentalmente de lo que aconteció la pasada semana y lo que hemos conocido en el inicio de esta semana. Fundamentalmente, los próximos 4 años, ya veremos si dura 4 años, pero 4 años del nuevo presidente del gobierno, el señor Sánchez. ¿Qué te pareció lo que aconteció en la pasada semana, en esos 2 días de investidura de Pedro Sánchez? Bueno, básicamente fue la puesta en escena del proyecto político de Pedro Sánchez para estos 4 años, que no es sino, desgraciadamente, la rendición del Estado a aquellos que quieren romperlo, a aquellos que quieren trocearlo para salir impunes de todos los delitos que han cometido. Y eso pues es lo más grave que hemos visto en los últimos 40 años de democracia. Que desde el propio gobierno se propicie el quebrantamiento de la ley, la modificación de las leyes para beneficiar a aquellos que quieren cambiar votos por beneficios, en este caso penitenciarios, y de anulación de las condenas que tuvieron como consecuencia de los delitos que cometieron para romper el Estado español y para romper y quebrar la convivencia, pues sin duda es algo que nunca habíamos podido imaginar y que ya está, bueno, pues está deteriorando de manera muy grave la vida institucional y política y también, desgraciadamente, la vida social en nuestro país. El hecho de que en el debate de investidura encontrábamos a un Pedro Sánchez que lo único que hacía era insultar y sobre todo, fundamentalmente, ese levantamiento de muros entre los españoles de primera, españoles de segunda, entre A y B, propiciando no sé qué tipo de conflicto entre ambas Españas. No, sin duda Pedro Sánchez va a pasar a la historia como él quería, lo que pasa es que va a pasar a la historia como el presidente que dividió a los españoles entre buenos y malos, entre los míos y los que no son los míos. Y claro, eso es lo más grave que se puede hacer cuando se tiene una responsabilidad. Tú, cuando asumes una responsabilidad, lógicamente tienes que llevar a cabo tu programa político, pero siempre lo haces desde el prisma del interés general, sin generar división, sin generar discordia y sin provocar enfrentamientos entre españoles de un lado y otro. Y en este caso, además, por supuesto, discriminando a gran parte de españoles para darle y concederle privilegios a aquellos que le van a dar los 7 votos, que le dieron los 7 votos y que le van a apoyar en esta legislatura, porque decía que no sabía si la legislatura iba a durar 4 años. Mi apuesta personal es que va a durar bastante, porque hay una persona que está dispuesta a ser extorsionada y hay unos señores que están encantados con extorsionar. Con lo cual es la combinación perfecta para que, a pesar de la convivencia que está saltando por los aires, a pesar de la concordia, a pesar de la igualdad y a pesar de la estabilidad institucional, que todo eso está siendo borrado del mapa, pues Pedro Sánchez va a intentar permanecer en el poder cuanto más tiempo mejor. Una de las peticiones fundamentales, en este caso de los independentistas catalanes, por un lado la amnistía, por otro lado el referéndum, que ya veremos el referéndum, pero el tema de la amnistía, ¿tiene cabida en la Constitución a día de hoy, Miguel Ángel? ¿O es que se va a reinterpretar esto que han presentado, este acuerdo entre Junts y Partido Socialista? ¿Esto finalmente se puede llevar a cabo? Bueno, es que lo que estamos viviendo es una auténtica mutación constitucional. No es una modificación de la Constitución, porque para eso hay que ir a un referéndum y la tiene que votar el pueblo español, pero sí se está produciendo una mutación del espíritu de la Constitución. Por tanto, un cambio y una modificación por la puerta de atrás del espíritu constitucional. La amnistía, sin duda, no cabe en la Constitución, cabe en la Constitución, pero no para etapas como la que estamos viviendo, sino para etapas en las que una etapa lo que supone, o sea, una amnistía, perdón, lo que supone es una concesión del Estado para propiciar un cambio de régimen. Y aquí lo que se reconoce es que el Estado se equivocó. Y claro, no podemos decirle a los ciudadanos que el Estado se equivocó porque aplicó las leyes que nosotros mismos nos hemos dado. Cuando hubo gente que defraudó dinero público, cuando hubo gente que provocó altercados, cuando había gente que ha tenido que huir en el maletero de un coche como consecuencia de los delitos graves de desobediencia, de alteración del orden público,
del quebrantamiento del orden constitucional. Por tanto, la amnistía no cabe en la Constitución de esta forma y quien primero lo ha reconocido han sido los propios ministros socialistas y el propio presidente del gobierno, que hasta hace apenas 3 meses decían absolutamente y radicalmente lo contrario de lo que hoy están llevando a cabo con su pacto de gobierno con Puigdemont y con Esquerra Republicana y con Bildu, y de lo que se ha plasmado, además de ese acuerdo, en esa ley, en ese proyecto de ley de amnistía que han registrado en las Cortes. Generar de la necesidad virtud por España, utilizando esa como si se hubiera presentado el presidente del gobierno con un plan encima de la mesa para el tema de la amnistía, cuando no había absolutamente nada. ¿Es por España por lo que se está haciendo esta situación? Bueno, es que aquí no hay una... aquí el único interés que hay encima de la mesa es el interés de Pedro Sánchez, y luego, por otro lado, como decía, hay quien se deja extorsionar y hay quien se beneficia de la extorsión. Claro. El único plan y el único beneficiado es Pedro Sánchez, y también quienes sostienen beneficio de las concesiones de Pedro Sánchez, que son aquellos, como decía, que fueron procesados y algunos de ellos ya tienen condenas como consecuencia de los delitos que cometieron. Porque utilizar el dinero público de todos los ciudadanos para organizar protestas, para quemar mobiliario público, para parar autopistas, para paralizar aeropuertos, para generar altercado y para provocar discordia en la convivencia de una ciudad como, por ejemplo, Barcelona o como el resto de Cataluña en aquellos días, pues eso es malversar dinero público. Y da igual si la malversación se hace para una cosa o para otra, la malversación es un delito y como tal está contemplado en nuestro Código Penal. Por tanto, porque el único leitmotiv, la única excusa que tiene Pedro Sánchez para poder llevar a cabo una reforma legal de este tipo y para estar incluso impulsando, como decía, una mutación constitucional, es la necesidad que tiene de esos 7 votos. Es un precio demasiado caro el que vamos a pagar todos los españoles para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno en los próximos 4 años. El hecho del tema de la amnistía, lo que sí ha estado claro es que el Partido Popular ha salido a la calle. Se está notando como la ciudadanía el hartazgo y se está viendo como en cada concentración que está convocando el Partido Popular, el hartazgo de la ciudadanía ya está claramente que tiene que ser la calle, que la calle no es de la izquierda, vamos, que es lo que siempre se ha dicho. Bueno, absolutamente. Nosotros aquí en la ciudad de Almería, por ejemplo, convocamos una concentración el pasado domingo y una concentración absolutamente masiva con casi 13.000 almerienses según la policía, según las estimaciones policiales, 13.000 personas que habían sido convocadas por el Partido Popular, pero que sin duda respondían a mucha motivación y a distintas corrientes ideológicas. No todos eran seguidores, simpatizantes o votantes del Partido Popular. Y además eso no lo trasladan los ciudadanos en la calle muy a menudo. Hay muchísimos votantes del PSOE que está absolutamente en contra de lo que está haciendo Pedro Sánchez. Lógicamente, si hay algo que el socialismo nunca había pregonado era la desigualdad entre los españoles. Que a los catalanes, que a las instituciones catalanas, no a los catalanes, que a las instituciones catalanas que han endeudado hasta la extenuación a sus cuentas públicas, se les perdone ahora 15.000 millones de euros, se les condonen 15.000 millones de deuda. Eso quiere decir que esos 15.000 millones de deuda la va a sufragar el resto del Estado. Y claro, que los extremeños, que los andaluces, que los castellanos manchegos tengamos que pagar los 15.000 millones que ya se han gastado, que ya se han endeudado en Cataluña, cuando hemos visto en qué han destinado el dinero público, pues la verdad que lo que hace es provocar más desigualdad y en este caso hacer también provocar una fractura y una fractura social. Eso los ciudadanos de todo tipo, de toda condición lo están viendo y, como decía, no es precisamente uno de los dogmas del socialismo lo que ahora está haciendo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se ha dibujado a él mismo el primero porque ha dicho una cosa y luego ha hecho la contraria. Ha dibujado a su partido, al Partido Socialista, y por eso muchos socialistas no se reconocen ese partido. Lo grave es que también está dibujando a nuestro país. Pero hay muchos socialistas que se han dado cuenta de esta situación, pero luego no tienen el valor de salir y decirlo. Para que veíamos, como decía, dos o tres palabras que no está de acuerdo, pero al momento al redil rápidamente por si cortan cabeza. Sí, efectivamente, quien se está manifestando en contra pues son ciudadanos votantes socialistas de base, simpatizantes, algún cargo o local. Pero es cierto que quien tiene responsabilidad de oponerse
a Pedro Sánchez no lo ha hecho. No lo ha hecho porque Pedro Sánchez lo primero que hizo fue transformar el PSOE a su imagen y semejanza. Quiere conseguir un Estado autocrático, pero es que eso ya lo hizo con el PSOE. Es que hay que recordar que Pedro Sánchez llegó al gobierno, a la dirección del Partido Socialista después de un pucherazo con una urna que apareció detrás de una cortina y después de aniquilar políticamente a todos sus adversarios. Por tanto, pues lógicamente ha convertido el Partido Socialista en el partido sanchista, en un partido de culto al líder, y el ejemplo lo tenemos aquí en Almería, que el secretario del Partido Socialista en la provincia de Almería, que los cargos públicos del Partido Socialista en la provincia de Almería estén desoyendo a sus bases, están desoyendo a los ciudadanos que los han votado aquí en Almería y que estén poniendo por delante los intereses de los independentistas, los intereses de los extorsionadores, por encima de los intereses de los almerienses, pues sin duda es muy grave y sin duda yo creo que es una muestra de lo que hoy es el Partido Socialista, que es una maquinaria de culto a Pedro Sánchez. Veíamos incluso como un municipio almeriense como Antas había presentado una moción gobernada por el Partido Socialista en contra de la amnistía, porque no están de acuerdo con lo que está pasando. Sí, ha sido un ejemplo paradigmático que ha salido además a nivel nacional, porque no se han atrevido mucho por ahí a hacerlo, pero es cierto que en este caso yo creo que ese municipio lo que han hecho ha sido recoger el sentir de muchísima gente votante del Partido Socialista que está muy enfadada y muy preocupada con la situación de fractura institucional y social. Y digo institucional también porque yo creo que hay que reseñar que lo que está haciendo Pedro Sánchez es muy grave y no es una pataleta del Partido Popular, no es una cuestión ideológica. El que se hayan puesto de acuerdo todas las asociaciones de fiscales de cualquier orientación ideológica, todas las asociaciones de jueces, liberales, las conservadoras y las progresistas, independientemente de su orientación ideológica, que estén saliendo a la calle los magistrados y los jueces en todas las provincias de España, los colegios de abogados, los colegios profesionales de otro tipo, en la Audiencia Nacional, el Consejo General del Poder Judicial, diciendo que se está atacando la división de poderes, que se está atacando al Poder Judicial, pues lógicamente no es sin duda un capricho del Partido Popular ni es una invención del Partido Popular. Es que realmente Pedro Sánchez lo que quiere es un Estado autócrata en el cual todos los poderes del Estado que deberían de estar en equilibrio estén bajo la autoridad de su persona. Ha sometido a instituciones independientes como el Parlamento, que lo intenta todos los días, como el Defensor del Pueblo, como el Consejo de Estado, la Fiscalía, quiere someter al Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, básicamente una extensión más del Partido Socialista, y lógicamente pues todo el Poder Judicial le estorba, porque si no, no puede llevar a cabo su plan, ese de que los que cometieron delitos que tienen que ser juzgados o que ya han sido juzgados, pues lógicamente queden absueltos de todo ello. Pedro Sánchez, presidente del gobierno. ¿Y ahora qué? Desde el Partido Popular, porque claro, esa ley de amnistía tiene que pasar por el Congreso, pero llegará al Senado. Y en el Senado tiene mayoría el Partido Popular. El Partido Popular hará todo lo posible, porque cuanto más tiempo se mantenga, mucho mejor, ¿no? Para que no se lleve a cabo. Por lo pronto ya hemos llevado a cabo una modificación del reglamento de la Cámara para poder, para que el Congreso no obligue a tramitar la ley de amnistía por urgencia en el Senado. Porque hay que explicar eso a los ciudadanos. Si el gobierno propone la ley y hace un proyecto de ley, ese proyecto de ley tiene que ser informado por el Consejo General del Poder Judicial, es un informe preceptivo, tiene que tener también un informe preceptivo del Consejo de Estado. ¿Qué pasa? Que el gobierno lo que hace es utilizar una argucia, y es que el proyecto de ley no se presente mediante proyecto, sino sea una proposición, y la presente el grupo parlamentario socialista en lugar del gobierno. Y de esa manera se evitan que se pidan los informes jurídicos y técnicos que son pertinentes, que son preceptivos. Y a nosotros nos parece una auténtica barbaridad que una ley que va a modificar el Código Penal, que va a suponer una derogación tácita del Código Penal para determinados casos, y que incluso está desequilibrando los poderes y que está suponiendo una mutación de la Constitución, que no tenga los informes preceptivos. Por tanto, en el Senado lo que hemos hecho ha sido cambiar el reglamento para que las proposiciones de ley que registran los grupos parlamentarios no tengan que ser tramitadas de manera urgente
y podamos tener al menos 2 meses para pedir los informes preceptivos a los organismos que tienen que informar. En este caso, pues sería el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial, en algo sobre todo que además le atañe. Por tanto, estos atajos que el Gobierno siempre se está buscando, sacándose de la manga, nosotros hemos hecho esa modificación del reglamento del Senado precisamente para que no se vulnere el derecho de los ciudadanos a conocer qué opinan los interesados, en este caso qué opinan órganos tan cualificados como los que me he dicho. Y en el Senado vamos a dar la batalla intentando paralizar y siendo un dique de contención de todas aquellas políticas que vienen a poner a unos ciudadanos por encima de otros, que vienen a señalar que hay 2 Españas, que hay españoles buenos y españoles malos, que hay territorios buenos y territorios malos, y que sobre todo pretenden que muy pocos españoles sufraguemos las derivas independentistas o defraudadoras de algunos pocos que se van a ver beneficiados. El pasado sábado, concentración multitudinaria en Madrid. Cerca de 1 millón de personas salieron a la calle en contra de la amnistía. Allí no ha habido ningún tipo de rotura de mobiliario urbano, no ha habido enfrentamientos con la policía, no ha habido absolutamente nada, pacífica por completo, a diferencia de otras concentraciones que no están organizadas por el Partido Popular y que llevan día tras día ante las puertas de Ferraz y en las sedes socialistas de toda España. Bueno, nosotros por principio estamos en contra de que se rodee ninguna sede de ningún partido político. Estamos en contra de que se rodee la sede del Partido Socialista y por eso desde el Partido Popular no apoyamos esas concentraciones, como también hemos estado en contra que el Partido Socialista instara a rodear la sede del Partido Popular hace unos años. Se convocaran manifestaciones por parte del PSOE, de cargos del PSOE, y que todas ellas fuesen lideradas por sindicalistas y por miembros del Partido Socialista entonces en activo, para protestar frente a las sedes del PSOE, por ejemplo, cuando la guerra de Irak, claro, cuando el Nunca Más, el chapapote, etcétera. Estamos en contra de que se manifieste la gente enfrente de la sede. Y lo que hacemos es convocar a los ciudadanos, a los españoles, también lo hemos hecho a los almerienses, en las calles para que expresen con libertad, pero también con serenidad, con firmeza, pero con respeto. Todo ello es compatible en un Estado de Derecho, su indignación ante lo que estamos viendo por parte del presidente del Gobierno, y está dispuesto, como decía, a que los españoles pues seamos desiguales ante la ley. Y eso vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir manteniendo el pulso y siguiendo convocando a los españoles a que se manifiesten, como decía, con respeto, o con tranquilidad, con serenidad, pero por supuesto que ejerzan su oposición frontal a la deriva de este Gobierno con absoluta firmeza. Cuando ha habido esta concentración ante las puertas de la sede del Partido Socialista, pues algunos energúmenos que han liado la que han liado, se quejaba el propio Partido Socialista, pero no se ha quejado, todavía no he visto ningún pedir perdón incluso del alcalde de Cherco, con 98 años de edad, hace unos días ha sido, después de una moción de censura, elegido como nuevo alcalde de Cherco, a las puertas de su casa haciendo un escrache todos los militantes del Partido Socialista. Bueno, son las paradojas de este Partido Socialista que incluso pocos socialistas ya conocen. El PSOE de Almería nos pide que nosotros condenemos los hechos violentos de unos cuantos desaprensivos que en las calles de Ferraz han quemado mobiliario urbano, que lo condenemos, por supuesto, no hay que condenarlo, es absolutamente condenable. Y son los mismos socialistas que el otro día estaban en Chercos, porque ese escrache, esa intimidación que se hizo a un señor de 98 años, que además resultó elegido alcalde en ese pleno, esa intimidación, esa agresión, porque es una agresión, porque fueron amenazas, porque fueron insultos, porque lo hostigaron, lo persiguieron y lo siguieron hasta su casa con megáfono. Ese día allí había tres cargos de la dirección provincial socialista, además de algún concejal del municipio. Y no reclamaron tranquilidad a la gente que allí se manifestaba, algunos de sus concejales, no le dijeron que cesaran en su actitud, y tampoco le hemos visto que se hayan dicho que eso no estaba bien.
son las dobles varas de medir del PSOE. Lo que nos intranquiliza es que Pedro Sánchez nos tiene acostumbrados, pero que el Partido Socialista de Almería, pues la verdad que le está tomando la delantera. En la jornada de ayer lunes conocíamos el nuevo plantel de ministros. Pedro Sánchez refuerza a Bolaños, Montero y Alegría e incorpora a Puente, Mónica García Urtasun. María Jesús Montero sube de rango a vicepresidenta, Bolaños será biministro de Justicia y Presidencia y Alegría la nueva portavoz. El exalcalde de Valladolid asume el transporte, Urtasun Cultura sin deporte y la portavoz de Más Madrid Sanidad. El exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, será el ministro de Industria, el expresidente de Canario, el de Política Territorial, y se mantiene a Grande Marlaska, Robles, Álvarez y Planas. ¿Qué te parecen todos estos nombres que te he dicho de los ministros que ya están ejerciendo su cargo ya? Bueno, sin duda un auténtico jarro de agua fría para España, pero bueno, nada que no estuviese ya en la hoja de ruta de Pedro Sánchez, un gobierno que va a estar dedicado a cumplir la agenda, la hoja de ruta marcada por Puigdemont desde Waterloo, porque este gobierno está hecho para obedecer no a Pedro Sánchez, sino al fugado en un maletero de un coche, y que además tiene detalles muy preocupantes. El hecho de que Bolaños sea ministro de Presidencia, que además de él dependan las relaciones con las Cortes del Gobierno y que también dependa el Ministerio de Justicia, es todo un síntoma y toda una declaración de intenciones. Todo el poder bajo una persona que es la que tiene hilo directo con Pedro Sánchez. Los tres poderes del Estado, las relaciones del Gobierno con los tres poderes del Estado bajo la misma persona. Eso no se ha dado nunca en democracia, pero es lo que la hoja de ruta, como decía, que Pedro Sánchez está desplegando en estos próximos 4 años, que desgraciadamente lo que quiere es liquidar la separación de poderes y controlar un Estado bajo su persona. Y luego, pues hay, pegándonos un poco más al terreno, algunas notas preocupantes. Que Teresa Rivera siga siendo la ministra de Medio Ambiente, que es la ministra más radical del gobierno, la más sectaria, y que todas sus actuaciones lo que han hecho ha sido perjudicar a la provincia de Almería, y quiero recordar que es la autora del recorte del tijeretazo al trasvase del Tajo Segura con el Almanzora, ese que ha mermado el agua a 120.000 hectáreas de cultivo en la parte del levante y norte de la provincia de Almería, o es una persona que tiene paralizadas la obra de desalación en Carbonera y de desalación también en el Bajo Almanzora, una persona que ha agredido a la agricultura almeriense, pues sin duda no es una buena noticia. Y yo no sé si calificarlo de chiste o de una broma pesada que el señor Puente sea el ministro de Fomento, un camorrista político que se dedica al enfrentamiento y a la zancadilla política, en lugar de dedicarse de que sea conocido por su buena gestión. En Valladolid fue alcalde de Valladolid y no se le conoce ni una buena acción y alguna que otra mala palabra. Con lo cual, malas noticias para la provincia de Almería. Ese señor debería estar dedicado a hacer un seguimiento de la obra del AVE, de que las infraestructuras en la provincia de Almería lleguen en tiempo y forma, de que además se avancen en otras infraestructuras que tenemos pendientes, como son las conexiones ferroviarias con Granada, la mejora de la autovía, la A7 en concreto, la conexión con el puerto, en definitiva, el soterramiento del AVE en la ciudad de Almería. En definitiva, esos son los proyectos a los que se tiene que encargar el señor Óscar Puente, y que es un señor que, como decía, pues es más conocido que en lugar de por su buena gestión, por sus palabras grandilocuentes y por sus palabras altisonantes, que además marcan una actitud que es la actitud de Pedro Sánchez y que ha querido dejar muy clara en el gobierno que ha configurado. La última, Miguel Ángel, para cualquier almeriense que no esté viendo en estos instantes, ¿van a continuar las movilizaciones, las concentraciones del Partido Popular alentando a la ciudadanía a salir a la calle contra esa amnistía? Y una cosa sorprendente que digan de los propios independentistas, que lo van a volver a hacer de nuevo. O sea que su objetivo, su hoja de ruta es salirse de España, irse de España. Es sorprendente, ¿no? Bueno, lo sorprendente es no solamente que digan, que reconozcan que van a volver a hacerlo, sino que eso esté plasmado en el acuerdo de gobierno que ha firmado el Partido Socialista y que ha bendecido Pedro Sánchez, y que el propio Partido Socialista le haya dado carta de naturaleza al relato independentista, en el cual se ha plasmado en ese acuerdo, que el Estado español, que España, ha abusado del derecho, ha abusado de su posición y ha ejercido una superioridad más allá de la ley,
más allá de la ley con respecto a Cataluña y a los líderes independentistas. No sé cómo va a terminar esto, sin duda los 4 años que nos esperan no son los más halagüeños posibles. Yo espero que desde el Partido Popular, respondiendo a tu pregunta, vamos a seguir oponiéndonos con todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, protestando en la calle, pero también haciéndonos eco y llevando este problema a las instituciones comunitarias, a la Unión Europea, a los tribunales. Vamos a dar la batalla legal en toda y cada una de las resoluciones, en toda y cada una de las leyes, en todo y cada uno de los trámites. Definitivamente vamos a intentar ser la única esperanza que hoy tienen los españoles para parar a un señor que ha venido a trocear España para seguir en el gobierno. Miguel Ángel Castellón, senador del Partido Popular por la provincia de Almería, es un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa, en cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muchas gracias, el placer ha sido mío. Muchas gracias, muy buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy, martes. Nosotros ya volveremos, no mañana miércoles, sino el próximo jueves. Mañana miércoles tenemos nueva gala de FICAL, del Festival Internacional de Cine de Almería, retransmitida íntegramente en directo por esta casa a partir de las 8:30. Así que nosotros hasta el jueves a las 9 de la noche, como siempre aquí en Inter Almería Televisión, siempre tras el informativo. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.